Hola queridos amigos, eruditos del ajedrez, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a disfrutar de una partida entre lo que se podría decir uno de los grandes de la historia del ajedrez, como siempre fue Garry Kasparov con negra, y el gran maestro actual de la elite, Caruana, con blancas. Lo que podéis tenemos que tener en cuenta, esta partida fue en el año 2017, en el torneo de Rápidos y Blitz de San Luis, en Missouri, en los Estados Unidos. Y en ese torneo recién volvió a empezar a jugar eh, Kasparov en esa ocasión. Veamos que Caruana con constante competencia y alguien que dejó el juego, el entrenamiento y competencia continua como ellos. Así que consideremos esta partida como si fuéramos que miramos una partida de básquet entre Michael Jordan y el mejor jugador de básquet de la actualidad, como sería, ¿eh? o un Mike Tyson contra uno de los mejores del boxeo de la actualidad. Bueno, no le daría muy bien, ¿no? Igual que los jugadores, eh, por decir, de fútbol, Maradona y Pelé contra Messi y Ronaldo. No sería muy buena, mucha diferencia habría, ¿no? Pero en el ajedrez lo que tiene es que no hay mucha diferencia. Todo está dentro de uno mismo. Así que, sin más, vamos a disfrutar de esta partida. Recordemos, son partidas blitz, rápidas. Y empezamos. Caruana con blancas, jugando la E4. Kasparov, defensa siciliana. Y vamos a ver un tema. Caballo C3, buscando un juego cerrado. D6, Kasparov. Caballo GE2, caballo F6, G3 y G6. Variante de dragón contra la variante cerrada del blanco, ¿no? Así que vamos a ver, como habíamos tenido en el anterior video, que era de la variante del dragón también. Ahora esta vez Kasparov va a jugar con la dragón, pero con el blanco jugando el juego cerrado, ¿no? Entonces, sigue Caruana con alfil G2, todo normal. Caballo C6, D3, alfil G7, enroque, enroque. Por ahora un juego de desarrollo en el cual las piezas de ambos bandos se desarrollan normalmente en sus mejores lugares, ¿no? Veamos que el caballo en C6, caballo F6, caballo N2, con la idea después del blanco de avanzar con F4, ¿no? Torre B8 para salir de la amenaza del alfil de la gran diagonal blanca. Lo mismo blanco, torre B1, B6. Veamos que anteriormente B6 no sería tan bueno. B6 por la jugada E5, ¿no? Ahí queda amenazando el caballo de F6 y el caballo de C6. Por eso la importancia de la jugada previa de torre B8. Ahora sí, B6, B4, alfil B7. Los dos alfiles en las diagonales, el alfil de casillas blancas de las negras y el de la diagonal negra también. H3, con la idea de seguir con alfil E3, previo H3 para que no vaya el caballo G4 a molestar. Caballo D7, siempre reubicando las piezas, los dos bandos, alfil E3, torre E8. Acá vamos a empezar a ver cómo va a buscar Kasparov cómo abrir las columnas para sus torres, para que ellas también jueguen. Es un tema que a veces tenemos que ver cómo abrir el juego contra alguien que juega algo cerrado, ¿no? Así que, dama de 2, Caruana, alfil A8, F4, buscando obviamente avanzar con todos sus peones en el flanco de dama contra el rey negro. Torre C8, también. G4, E6, controlando F5, la casilla, ¿no?
cosa que igual juega Caruana en su debido momento. Entonces, exactamente, F5. Y acá Kasparov juega caballo D4. Caballo D4 buscando ya abrir y provocando al blanco que coma y así caer, que el peón de D4, que será el peón negro, va a caer, pero lo que va a lograr Kasparov es abrir las columnas para sus torres. Vamos a ver. Caruana nuevamente captura el caballo, alfil por, C por, caballo B5, atacando el peón de D6 y el peón de D4. Previamente juega Kasparov E por F5. Ya tiene una columna semiabierta para la torre E. Eso se llama columna semiabierta. Igual que lo mismo para la torre C en C8, tiene la columna semiabierta atacando en el punto C2, que está siendo amenazado por la dama, defendido por la dama blanca. G por F5, caballo E5, colocando la pieza en su lugar, su mejor lugar, ¿no? Caballo B, D4 y D5. Como estoy diciendo, abriendo todas las columnas posibles para que las piezas cumplan con su función, ¿no? Las torres siempre son mucho más fuertes cuando hay una columna abierta, que cuando está todo cerrado. Eso tenemos que tener siempre en cuenta. Abrir las columnas para que las torres entren a jugar. Ahora nos juega dama F4 y Kasparov juega D por E4. Corona tiene que comer. D por E4. Y acá veamos. En esta posición, Kasparov juega dama C7, ¿no? Juega así, para defender el caballo y atacar sobre el punto C2. Pero acá había una jugada muy interesante que tenía Kasparov. Recordemos que son partidas rápidas. Yo creo que la habrá analizado, pero no quiso entrar mucho quilombo, ¿no? Como se dice. Por eso la jugada mejor para el negro era, veamos, caballo F3 jaque. Y uno va a pensar, ¿qué hay acá? ¿Cómo es esto? El punto F3 está defendido por la torre, el alfil, el caballo y la dama. Son 4 piezas controlando el punto F3. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo. Con F3 el blanco no es tan fácil como comer el caballo. ¿Con qué? Veamos si comiera con caballo, obviamente, bueno, porque vemos que acá el caballo de D4 también está siendo amenazado por el alfil y la torre. Bueno, como el caballo y ya me saqué la amenaza y echado drama. Pero no es así. A eso seguiría torre por E4. Veamos que el alfil en A8 defiende la torre. Tras dama G3, simplemente torre por E2 y recupera la pieza, recupera el peón. Ya tienen una torre en séptima, la torre de C8 también, que va a entrar rápido en el punto C2 y sacaría ventaja Kasparov con eso. Por eso no es tan simple comer ese caballo. Y la mejor opción para el blanco, que sería comer con alfil, seguiría alfil por, caballo por, dama por jaque. Veamos. Dama jaque. Y el negro queda con la mejor posición. Y la mejor jugada, sin creer, para el blanco sería tapar con torre. ¿Por qué? Porque en caso de, por ejemplo, yo saco mi rey, saco simplemente el rey H1 y la posición del rey blanco va a ser muy, muy desalentadora por la jugada
torre E4. Ahí fue. Rey H1, ahí estamos. Y después torre E4. Y la ventaja ya es bastante para el negro, ¿no? Porque en caso de alfil por seguiría alfil por, y el rey ya está con mucha inconveniente, ¿no? Porque tiene muchas casillas de escape. La única jugada sería el rey H2. Veamos. Y ahora, ¿cómo seguiría? En caso de rey H2, seguiría mate en pocas jugadas, ¿no? Torre por, jaque, única, para seguir, y torre por, y todo termina, ¿no? Por eso no era tan simple encontrar la jugada que era caballo F3. Veamos. Pero Kasparov jugó la jugada también que estaba bien. Recordemos que son partidas rápidas. Dama C7. Caruana continúa con F6. Alfil F8. Torre B3. Veamos que Caruana está con peón de más. Y Kasparov con peón de menos. Pero siempre eso es lo de menos en estas posiciones. Muchas veces pensamos solamente en el material y a veces nos olvidamos que el objetivo del juego es atacar al adversario. Y bueno, después el adversario tiene que defenderse y no es tan fácil para él muchas veces. Bueno, sigue torre C3, atacando, amenazando al caballo, que está clavado. A6 con la idea de B5 y defender al caballo. Torre por, dama por, torre por. Caballo F4. Caruana busca que su caballo se encuentre en la mejor ubicación que la casilla D5. Por lo tanto, continúa Kasparov con B5 para que esté bien defendido el caballo. Caballo D5. Torre C8. Torre C7 a C8, ¿no? Está siendo amenazada por el caballo. Siguió la partida con torre D3. Torre D3, alfil D6. Veamos que ese alfil que está en F8 no está con mucho juego, así que con la casilla D6 tiene mayor juego en control la casilla desde H2 hacia B8. Una buena ubicación para ese alfil. Recordemos que el peón en F6 solo también está ayudando a la defensa del negro, porque no cumple mucha función. Sigue la partida con alfil, caballo B3, alfil por. Y acá el blanco tiene que capturar con peón por la casilla E3, que si no entraría el caballo a amenazar todas las piezas, ¿no? Así que peón por. Torre E5, buscando tener el control total de la columna E. Veamos que, como ya he dicho anteriormente, las torres son mucho más fuertes con su juego cuando las columnas están abiertas. Y ahora Kasparov tiene el total control de la columna E. Entonces siguió Caruana con caballo C5, amenazando el peón A6, pero Kasparov juega A5. En caso de peón por, alfil por caballo, obviamente no se puede comer ese peón. Torre F, E1, A4. Continuando con el peón y consolidando ese peón de A4 y el caballo amenazando constantemente el peón de A3. Por lo tanto, la torre no puede salir de esa línea. Veamos que todo es un juego de amenaza constantemente para Caruana. Kasparov lo que busca es la presión durante el juego. Entonces sigue la partida con torre F1, torre E8, torre 3 F3, H5. Recordemos que son partidas rápidas y ya empiezan a amenazar, el tiempo ya se acorta. Caballo
E5 amenazando la torre. Torre F2 buscando el cambio. Torre E3 buscando el cambio de caruana. Torre 2 vuelve otra vez. Recordemos, son partidas rápidas y muchas veces son acumulativo el tiempo. Muchas veces se juega para acumular segundos para el final, algo muy importante. Rey H7. Rey H7. Y acá siguió alfil F1 amenazando la torre. Torre E4. Caballo C5. Sigue amenazando constantemente cabrana a la torre que está en E. Sigue torre E1 con la clavada del alfil. Rey G2, caballo jaque. Rey H1. Ahora sí, captura el peón de E4, de D5 mejor dicho, ¿no? Entonces recupera un peón que tenía de menos Kasparov. Y ahora va a empezar a entrar con sus piezas a atacar en el flanco del rey. Bueno, continúa Caruana con torre D3 amenazando el caballo. Torre 8 E5. Caballo D7. Torre G5. Continúa. Tiene que defender el caballo D5. Veamos que. Y en esta posición Caruana jugó torre F2 a F3. En esta posición hubiera terminado en tabla esto en caso de la jugada H4, ¿no? Y el peón amenaza la torre, va a tener que salir, pero Kasparov tiene con qué entablar, ¿no? Porque sigue torre G4, bueno, se come el caballo, torre por, y la simple jugada torre por H4, jaque. Y los jaques son continuos, ¿no? Obviamente tapar no puede por la caída del alfil de F3, de F2, F1 mejor dicho. Entonces seguiría el rey arriba, torre jaque. Y veamos que uno pensaría, bueno, me voy con mi rey y ya está. Pero una jugada como rey F3 sería catástrofe. Por la jugada torre G3, jaque mate, ¿no? Sí, sutilmente. Así que el rey va a tener que mantenerse en G2 y H1 y así. Hasta, por lo tanto, sería un jaque continuo. Por eso había esa posibilidad. Pero Corona jugó torre F3. A lo que Kasparov continuó. Ahora sí saca su alfil de la amenaza. Con alfil C7. Sigue la partida caballo C5. H4. Para tener la casilla G3. Una casilla perfecta para su alfil de diagonales negras. Torre D4. Pero Kasparov tenía controlado eso por alfil G3. Y ahora va a empezar a entrar las piezas negras en su totalidad en el flanco de rey. Vemos que continúa caballo D3 amenazando la torre. Pero la torre se retira simplemente hacia A1 amenazando el peón de A3. Y las piezas blancas están quedando con menos juego. Y en esta posición Kasparov jugó, bueno, torre E4, Kasparov torre por, y acá tenía una jugada simple y la que definía la partida, que era la jugada como torre F5. Con torre F5 amenaza al alfil que está siendo clavado y la blanca deberían de rendirse simplemente. Pero recordemos que son partidas rápidas, en momentos no se ve todo en el momento, porque la jugada ganadora sería, o sea, no hay forma de defender esto. Por el caso de rey G2, simplemente torre por, rey por y torre por alfil, ¿no? Y en caso de torre por, torre, tampoco sería tan buena por, peón por. Y siendo que el peón amenaza a la torre y la torre amenaza al alfil de F1. Así que las dos piezas están siendo amenazadas al mismo tiempo.
Bueno, pero Kasparov jugó torre por, se le puede entender. Partida rápida, no se ve todo tanto. Torre E7. Y acá Kasparov se tuvo que defenderse. Torre 8. Rey H7 otra vez. Torre F8. Amenazando el punto F7. Vuelve Kasparov a E1. Y acá Caruana come el peón. Rey G8, torre G7, jaque. Rey F8 única porque el peón avanza. Si no, vemos que si rey H8 sigue G7, F7 y la coronación es inevitable. Y acá Caruana jugó torre A7, una jugada mala. Mala, ¿por qué? Porque tenía con qué ganar la partida, que era la jugada y la que daba ventaja decisiva, que era la jugada caballo C5. Veamos que el rey negro está muy solito. Y la amenaza ahora del blanco sería torre caballo E6, jaque, única rey E8 y el peón de F7 corona inevitablemente. Y por ejemplo, si quiere controlar con la casilla con torre E5, simplemente caballo D7, jaque, única rey E8 y peón hacia adelante y la partida se termina, ¿no? Vemos que en caso de torre E5 para controlar el punto D6, simplemente caballo jaque, peón adelante y todo termina, ¿no? Tiene como seguir esta partida, ¿no? Pero bueno, recordemos con el inicio son partidas rapidísimas, el tiempo ya estaba corto. Caruana juega torre A7 y le da vida otra vez a Kasparov porque él busca el cambio ahora de la torre. ¿Se da cuenta? Torre F5, peón por y ya la amenaza ya no es lo mismo, ¿no? Siguió ya Caruana con rey G2 y el alfil caerá, ¿no? Caballo jaque, rey F3, caballo por y vamos a ver cómo define la partida de Kasparov en esta ocasión. Perdón. Caballo C5, torre E1, mejor dicho, para tener el total control de la casilla y así encerrar al rey blanco y será su fin. Rey G2, caballo jaque, rey F3, buscando escapar hacia algún lugar con su rey, pero no hay con qué. Caballo C4, buscando la jugada torre E3, caballo E5 y que el rey vuelva a la cárcel. Siguió Caruana torre A6, ya la jugada caballo D2, vuelve el rey, torre jaque, rey H1 y torre H2 jaque. Y la partida se termina. Caruana se rinde porque la jugada siguiente única del blanco sería rey G1, caballo jaque, rey F1 y la jugada torre F2 jaque mate. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Esta partida se jugó en el 2017 y Kasparov pudo vencer a uno de los grandes jugadores de esta época. Muchas gracias por ver estos videos, gracias por suscribirse y si les gusta denle un like y será hasta la próxima ocasión. Gracias